Perfecto, mis diapasones de amor. Abrazos de luz a todos ustedes. Quería comenzar acá, bueno, agradeciendo este espacio tan hermoso de socialización que vamos a compartir y pues a la diapasona mayor por estas enseñanzas tan hermosas que nos han permitido construir a nosotros poco a poco un camino hacia esa elevación cuántica. Por acá les voy a iniciar con la clase magistral de lo que va a ser nuestro recorrido por la unidad curricular o perdón, por el seminario 3. Y entonces espero pues que todos podamos compartir mucha sabiduría y que bueno, cuando tengan a disposición de solicitar alguna participación, pues lo podemos hacer con la señal de costumbre, levantando la mano si es algo preciso y si no, pues bueno, vamos a fluir y al finalizar vamos a hacer nuestro cierre con las preguntas, el ciclo de preguntas y respuestas y bueno, vamos a procurar aquí apoyarnos entre todos. Fíjense lo siguiente, este seminario 3, los que pudieron haber observado el video de la presentación, nos habla de lo que es la filosofía y el sentido del ser, en esa construcción que tenemos que desarrollar de lo que es nuestro proyecto de vida. Y yo quería aquí compartir más que epistemología, más que los libros que ustedes van a leer, porque eso los tienen poderosas herramientas, como les decía, multimedia en el aula, pues yo quería más bien como traer a colación en lo que me apoyó a mí todos esos materiales para la construcción de mi nuevo ser, que de verdad lo construí. Y bueno, sigo en ese proceso porque nada es perfecto, ¿no? Somos perfectibles. Entonces lo estoy llamando el despertar del ser, ¿no? Eso que nos permite pues abrir los ojitos en este postdoctorado de neurociencia y paradigma transpersonal en la espiritualidad del ser. Y entonces les voy a presentar un poco mi viaje íntimo hacia la conciencia. Y bueno, vamos a abordar varios contenidos que ustedes lo van a poder explorar en el aula y ya están chequeando incluso algunos los materiales y desarrollando los foros, los felicito. Y vamos a ir entonces fluyendo. Quisiera comenzar con una reflexión personal que inspiré a partir de una canción de Ricardo Arjona que amo. Y dice, nos enseñan desde pequeños que está prohibido pensar porque ya todo está escrito. Y él nos lo dice perfectamente. Pero entonces hoy con amor, con profunda curiosidad y firmeza, decido romper esa regla para escuchar la voz de mi propia alma. Porque ella me va a gritar, me va a decir las cosas que necesito, me va a permitir tener mis libertades y bueno, poderme apropiar de la información necesaria para conseguirlo. Entonces vamos a ir haciendo el recorrido por los materiales que vamos a ir abordando en este seminario 3 y les presento acá mi mapa del ser, integrando las dimensiones que vamos a ir abordando. La biológica, pues allí comprendí que mi cuerpo no es solo materia, chicos. Es el templo sagrado donde ocurre el milagro tangible de la existencia. Y a uno le enseñan eso, que el cuerpo es un templo sagrado, que lo cuidemos. Ok, pero entonces en los materiales nos están invitando a preservar realmente nuestro cuerpo, nuestra microbiota, de qué nos alimentamos y de qué nos nutrimos. En la parte cognitiva, al abrazar esa neurociencia, descubrí cómo mis intenciones y aprendizajes esculpen literalmente mis redes neuronales. Y en cuanto a la parte espiritual, el paradigma transpersonal, que es hermoso, los invito a que lo revisen bastante y lo puedan aplicar o desarrollar, mejor dicho, me enseñó que soy más que física, soy una conciencia eterna en constante expansión. Y bueno, de eso se trata precisamente nuestro hermoso postdoctorado. Acá quise presentar un logro, un hallazgo hermoso que lo llamé Eureka a mis 42 tiernos años. El fin de ese modo automático con el que venimos viviendo siempre, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, hacer los oficios, limpiar la casa, hacer las cositas, todo lo que tenemos que hacer, vivimos en un mundo automático. No es que sea malo, porque es que eso es lo que necesitamos, lo que necesitamos no, a lo que nos conduce la vida, ¿no? Pero entonces,
Hay que poner un fin a ese modo automático. Y acá yo les hago referencia a este espermatozoide así bien como mántrico, que me permitió precisamente abrir esos ojitos y ver una chispita de luz que iba a hacerme vivir nuevamente. Entonces, durante mis años fui muy ecléctica, muchachos, bastante ecléctica, acumulando conocimientos sin pausa, porque me gusta estudiar mucho. Esa es la cultura del andino, por lo general, y en mi familia pues se exige que estudiemos bastante y que aprendamos mucho. Pero entonces, en medio del silencio y gracias a mi diapasón mayor, la profesora Irene, experimenté mi gran epifanía, así algo así como un sueño epifánico, pero no fue en un sueño. Aún no me conocía profundamente. Y cada vez que iba internalizando los seminarios, me iba asustando un poco, incluso, yo no sé si la profe recuerda que me estaba como asustada de saber otras cosas que antes no le prestaba atención. Entonces esa vulnerabilidad fue mi mayor acto de amor propio. Decidí detener la prisa, sentir y comenzar a hilar la ciencia de mi mente con la profundidad de mi espíritu. Y realmente es un logro bonito. Yo sé que eso suena como a esta es una loca comeflor, pero aprendí algo hermoso también en este postdoctorado. Queremos ser locos con K. Debemos ser locos con K. Y si nos dicen comeflor, perfecto, vamos a hacer comeflor porque vamos a irradiar ese brillo que nuestro espíritu nos permite conectar con otros. Cuando lean o vean a Jordi Nomen, por ejemplo, que nos habla de lo que es la filosofía para el cuidado, ¿no? Fíjense que aquí hice una transformación, ¿no? Pensar por mí misma hacia el pensar del yo al nosotros. Y entonces Nomen nos dice o enseña que la filosofía nos hace críticos, creativos y cuidadosos y que debemos tener mucho cuidado porque somos una especie elegida. Entonces, asumí ese reto de cuestionarlo todo. Bueno, ya anteriormente era un poco así, pero ahora sí, de no aceptar verdades a medias y de forjar mi creatividad con valentía y asombro. No debe asustarme mostrar mi luz, porque todos nosotros tenemos luz interna y a veces no hacemos foco de qué es lo que realmente somos y qué es lo que necesitamos irradiar hacia el otro. Entonces, ese del yo al nosotros, les cuento que es bastante difícil, pero no es imposible. Y esa construcción nunca termina, pero es una hermosa experiencia. Entonces integré el pensamiento cuidadoso en mi alma. Entendí que la espiritualidad es encender nuestro wifi neuronal, pasando del aislamiento, del egoísmo, de no soportar a veces las relaciones interpersonales, a la profunda empatía de sabernos una sola humanidad. Aunque a veces nos cueste un poco, quizá, ser asertivos o tener empatía con el otro, empatía no es solamente decir, ay, no, yo me coloco en los zapatos del otro, porque es imposible que usted se ponga en los zapatos del otro, ¿no? Pero sí es pensar que el otro posiblemente necesita un abrazo suyo, necesita un te estoy escuchando, no las respuestas, porque nosotros tenemos en nuestras manos el don de darnos felicidad o no, pero sí necesitamos escuchar y ser escuchados. Y activar la escucha en estos procesos es vital, muchachos, porque nos permite precisamente pensar en el nosotros, en el grupo. Yo mejoro no solo para mí, mejoro para que los otros sean una acción y un efecto de lo que yo estoy compartiendo con ellos. Entonces, la mente es un proceso de emergente interacción. Nuestra mente es maravillosa, hace cosas, bueno, a veces impensables. Es nuestro propio médico interior. Cuando hacemos esa conexión interoceptiva de mente y corazón, realmente logramos entender a qué se refieren cuando nos dice que sí tenemos un médico interno que nos puede sanar. Porque muchas de las enfermedades pues se somatizan o se psicosomatizan y vienen también dadas por aquellas cargas familiares que no rompemos.
y no nos deslastramos de ellas. Entonces eso es importante, saber quién soy, hacia dónde voy y qué es lo que necesito sanar, porque todos necesitamos sanar ese niño interior que de repente fue un poquito maltratado. No digamos que todos fuimos rotos, pero sí a veces tenemos pequeñas fracturitas o pequeñas fisuritas que necesitamos mejorar. Y entonces, por ejemplo, los materiales, uno de ellos me guió a entender que la biología cerebral nos provee el sustrato vital. Es maravilloso este cerebro hermoso que nos permite, o que puede, desde la filosofía de la mente, me confirmó que mi conciencia emerge plenamente al interactuar con el otro. Yo no soy yo si no comparto con el otro, porque lo que estoy aprendiendo no sé si realmente es aplicable o no cuando interactúe con los demás. Así la mente transpersonal se teje en el vínculo sagrado del infinito, el tejido del cosmos, muchachos. Y ustedes dirán, ¿cómo se logra eso? Bueno, eso se logra con la conexión que vamos a entender que tenemos que hacer. Pero para poder tener esa conexión, yo necesito realmente sentirla. No es solamente estudiar un postdoctorado por tener un cartoncito, que también es importante, por supuesto, no lo voy a negar. Pero es que realmente debe transformarme mi vida y yo no consigo mejor postdoctorado que este para que logremos hacer eso. Y entonces, en cuanto a la memoria y mi identidad, la red es la clave. Toda esa red, esa conexión que formamos con los otros. El alma está en la red del cerebro. Por eso es que tenemos que hacer conexión Wi-Fi. El código de la memoria es un código relacional. Y entonces esto lo vamos a chequear cuando leamos los materiales, por ejemplo, de Fuster. Esta visión transformó cómo yo me percibo. Mi alma no es un ente aislado. Es la hermosa y la compleja red de conexiones y amores que voy construyendo. Hay un enigma que les presento, el enigma de mi existencia. Y bueno, es un misterio irreductible. Escuchar sobre el misterio de la conciencia me hizo ver que mi experiencia subjetiva, por supuesto, que es la capacidad íntima de amar, de dolerme y asombrarme, no puede reducirse exclusivamente a las leyes de la física. Asumir este misterio me liberó profundamente, hermosamente, permitiéndome abrazar la espiritualidad sin perder, por supuesto, mi rigor analítico y científico, que en todo momento lo tenemos que tener como banderita, ¿no? Porque no es solo sentirlo, también es que tiene usted que está construyendo y a partir de qué lo está construyendo, cuál es su análisis académico a partir de las experiencias que está empezando a abordar. Entonces hay una evolución, un camino hacia la trascendencia. Al estudiar la especie elegida, comprendí verdaderamente de dónde vengo y qué compromiso tengo. Nuestra inteligencia surgió como una herramienta cruda para sobrevivir a la naturaleza, ¿no? Para que no fuésemos comidos por animales, para que el clima no nos fuese a matar, entre otras cosas. Pero ese mismo cerebro nos regaló el privilegio del asombro. Somos polvo de estrellas, moldeado por milenios, milenios y milenios, diseñado amorosamente no solo para existir, chicos, sino para buscar la trascendencia, y sí se puede. Acá los invito a que vean esta imagen como eso que estoy sintiendo, ¿no? La evolución que he venido desarrollando desde la conformación de ese pequeño átomo, ese pequeño espermatozoide y óvulo que me dieron vida, a todo lo que hoy día puedo entender y lo que me falta por entender, por supuesto. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la persona, sustancia y razón vital, que también lo vamos a conseguir en este autor. Y su obra Persona y Sustancia es maravillosa, los invito a que lo lean. Me enseñó que la complejidad del alma requiere una visión profunda que supere las barreras del pensamiento rígido, estático, que no me permite avanzar. El lenguaje metafórico es maravilloso. Aprendí que para tocar la espiritualidad y explicarlo
inefable de nuestra conciencia, inevitablemente necesitamos el arte y la analogía. Y de hecho nos ayuda incluso hasta para la inteligencia, para desarrollar nuestra inteligencia. El intelecto y amor. En esta parte acepté con devoción que la verdadera razón vital implica que mi ciencia y mi espíritu deben danzar eternamente al ritmo de mi corazón. Solo así es que uno va a conseguir sabiduría. Y bueno, hablando de sabiduría, serendipiando ando. Estoy haciendo aquí una analogía para integrar precisamente la neurociencia con mi espiritualidad. Y no fue una simple tarea académica. Realmente yo no vi este postdoctorado y estos seminarios como una tarea que me abrumara. De hecho, disfruté cada una de las experiencias que pude consolidar con los diapasones, en este caso la profe Irene y el profesor Junior. Fue la serendipia más hermosa de mi vida, muchachos. De verdad que sí. Hoy sé que la conciencia es ese hilo dorado que teje mi humanidad y que necesito seguir tejiendo y necesito seguir conectándola con otras redes. Gracias por ser y estar hoy, chicos. Desde lo más profundo de mi ser, deseo que este encuentro y los que vienen siembren en ustedes la hermosa semilla de la curiosidad y de la empatía. Abracemos el espacio para dialogar con el corazón. Bueno, mis amores, por acá les dejo esas pequeñas reflexiones de lo que ha sido mi proceso de formación en este postdoctorado. Yo espero con esto no ser atrevida en cuanto a demostrar o mostrarme como un ser perfecto, porque por supuesto que no lo soy. Todavía tengo mis alteraciones diapasónicas. Eso es normal, porque somos seres humanos. Tengo que seguir trabajando en mi sistema límbico, tengo que seguir trabajando en la moderación de mi cara, porque a veces mi voz puede decir, ay, tan lindo, y mi cara, ay, tan bello. Entonces tengo que seguir trabajando en esa parte, porque es bastante difícil, pero no es imposible. Yo los invito a que vean este postdoctorado como una hermosa experiencia, pero es una hermosa experiencia que requiere de límites, de tiempos, para que se pueda dar en el tiempo estipulado según la universidad y que puedan culminar exitosamente, ¿no? Pero regálense cada minuto de la exploración de estos materiales de cada seminario para que construyan verdaderamente. Y si ustedes no creen en esto, pues lamentablemente no van a lograr construir una mejor persona, porque una mejor persona no es aquella que tiene muchos títulos. De hecho, estaba leyendo los foros que ustedes estaban participando ya y me encantaba ver, que eso no lo vamos a hablar todavía, pero bueno, me encantaba ver cómo hacían esas analogías de que realmente el título no hace a nadie. ¿Quién lo hace? Su humanidad. Esa irradiación que tenemos de amor hacia el otro, así no estemos de acuerdo con él. Esas vibraciones y esas conexiones, esa elevación cuántica que queremos lograr, de verdad que los invito a que lean mucho de física, metafísica, incluso hasta la teoría de las cuerdas, todo se relaciona. Y cuando estamos viendo este postdoctorado, vemos cómo va llegando esa sabiduría tan hermosa, pero si cerramos nuestra mente, lamentablemente hay un bloqueo que no va a permitir que sanemos. Entonces vamos a sanar. Fíjense que hoy día, bueno, yo siempre he sido así como muy tranquila, pero también muy acelerada, ¿no? No les voy a decir mentiras, no lo he quitado todavía. Mire, la profe Irene me dice, mire, vamos a hacer tal cosa y yo ya se lo tengo, aquí está, mire, toda la estructura, eso le mando de todo. Pero si hago mis pausas para pensar, para repensar mis silencios, mis ejercicios de conexión interoceptiva, los invito a que hagan esos hermosos ejercicios que la doctora Irene nos enseña, porque realmente nos traen mucha calma. Los invito a leer, por ejemplo, a Virginia Satir en esas hermosas libertades que yo amé. Las tengo escritas en todo mi cuarto. Tengo notas en mi oficina. Bueno, no lo van a ver por el fondo, pero yo parezco loquita así con K, ¿no?
con muchas aseveraciones positivas de la metafísica, de los libros de Virginia Satir, de Nigri, bueno, de todos ellos. De verdad que me enamoré de todos ellos y continúo estudiándolos. Me di cuenta que soy estoica y muchos de nosotros somos estoicos y no lo sabíamos. Entonces, estoy cultivando ahora mucho más eso, estoy aplicando el diario estoico, que es difícil porque uno cuando tiene el tiempo así ajetreado, pues es difícil hacerlo, pero sí de vez en cuando escribo mis 3 líneas, aunque sea antes de acostarme. Pongo en pausa a todo el mundo, le digo, ya va, nadie me hable, me voy para la oficina, me pongo mi lucecita aquí en mi oficina, mi musiquita hermosa que la profe nos compartió de las ondas y me pongo a escribir mis 3 líneas porque tampoco me voy a decir que voy a escribir un pergamino, pero sí estoy aplicando esas técnicas hermosas que aprendí en este postdoctorado y los invito a que lo hagan. Bueno, mi diapasón, vamos a finalizar entonces esta grabación para comenzar entonces una socialización corta, precisa y concisa. Bueno, excelente, como siempre, nuestros compartires. Y muchas gracias a la doctora Ana Kimberly García por esta masterclass. Pues no esperaba más, extremadamente cuántica. Vamos entonces a parar la grabación.